Mis queridos amigos de Valientes TV, qué alegría tener la ocasión de llegar a cada uno de ustedes. Que Dios y la Virgen les bendiga. Hoy tengo una súper entrevista con una gran amiga muy querida. Ella es la hermana Ana María Julia Palomino Corzo. Ella pertenece a la congregación de las misioneras de María Inmaculada y Santa Catalina de Siena, conocida como las Lauritas, ¿ya? Ella nos explicará luego por qué. Es de profesión comunicadora social y docente de biología y química. Actualmente es vicepresidenta de la REPAN, Red Panamazónica, coordinadora de la oficina intervicarial del CAP, Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica para la Amazonía. Y también es miembro del Consejo Interreligioso para la Defensa de los Bosques, IDI, y de la Pastoral Afroperuana. Así es que, Ana María, es un gusto tenerte aquí con nosotros en Valientes TV. Bienvenida. Muchas gracias, Padre Walter. De verdad, para mí una gran alegría poder compartir este momento con todos tus telescuchas, pues, y también tus televidentes, ¿no? Y contigo, poder compartir apartes de mi vida y sobre todo la historia de mi vocación. Un Ana gusto, de María, verdad. cuéntanos cómo era Ana María de pequeñita. Bueno, de pequeña, ¿qué te digo? Era una niña, bueno, soy hija mayor, ¿no? Oh, Entonces, ¿cuántos hermanos son? somos tres. Me Tres. sigue un Ya. hermano varón, una hermanita, ¿no? Carmen, y mi papá era de la policía, de la conocida Oh, Policía de Investigaciones del Perú. Entonces te imaginas pues que como hija mayor, hija de un policía, tenía un carácter como de, sí, de apoyar a mi mamá, de cuidar a mis hermanos, ¿no? De estar pendiente de las cosas en la casa, ¿no? Lo que mi mamá me permitía, porque también ella era dueña y señora, pues, de su casa, ¿no? Entonces, ella tenía mucho cuidado, de acuerdo a nuestra edad, que pudiéramos tener como responsabilidades muy acordes, ¿no? Y era muy responsable para que me gustaba mucho el estudio y también, pues, me gustaba mucho interactuar, ¿no? Con mis compañeras, mis compañeros. Tenía también, que te digo, muchas facilidades histriónicas, ¿no? Para actuar. Participaba de los sociodramas en la escuela y me gustaba mucho la poesía también, componer. qué Sí, fabuloso, qué fabuloso. sí. ¿Y cómo sentiste la llamada de Dios? ¿Cómo descubriste esa llamada? Bueno, te cuento que luego ya a los 14 años me sentí como inclinada a acercarme a mi parroquia, ¿no? Y hablar con el párroco y pedirle un espacio para ser parte de la actividad pastoral, ¿no? Ser un agente pastoral. Sobre todo inicialmente fue con los grupos de retiro, que yo estudié con las canonesas de la Cruz. Entonces nos Ya. llevaban mucho a convivencias, a retiros, me gustaba participar de ellos. Y esto mismo me hizo inclinarme a buscar ese espacio en mi parroquia, ¿no? Me inicié como miembro del grupo juvenil y luego como catequista, ¿no? Fuimos alrededor de 80 catequistas en la parroquia Nuestra Señora de la Esperanza, aquí en Salamanca de Monterrico, a la cual pertenecíamos en ese momento, pues, ¿no? Porque luego ya por la extensión del distrito y todo, ya la parroquia se dividió en dos, digamos, llegaron los franciscanos conventuales y ya quedamos del lado de la urbanización Villa Jardín, ¿no? Que limita con la Canadá, la Circunvalación, eh, sí, y Rosa Toro, la urbanización Villa Jardín. En ese sector concretamente viví desde los 14 años en adelante, muy vinculada a la pastoral, ¿no? Pertenecí también a los Jóvenes Sin Frontera. En mi colegio, pues, pertenecía también a los grupos de los equipos para organizar los retiros, ¿no? Y casualmente también mis profesoras, las hermanas canonesas, me invitaban los días lunes, ¿no? Para dirigir la reflexión, la oración de inicio de semana. Tenía mucha facilidad también para este tema de la oratoria. Entonces, creo que todo eso se conjugó y fui muy, muy activa, muy dinámica, ¿no? A mí me tocó Ujú. o la organización de la visita del Papa Juan Pablo II como joven, cuando Monseñor Hugo Garay Coa en esos tiempos pues era el encargado de la pastoral juvenil y movilizábamos
¿qué te digo? De a 5.000 jóvenes, ¿no? Para prepararlos y prepararnos Wow. todos para la visita de nuestro Papa, ¿no? De Juan Pablo II, que fue todo un acontecimiento. Ya estaba ya muy activa en la parroquia. Me acuerdo que también, La visita del Papa influenció algo en tu vocación. por supuesto que sí, yo me recuerdo que en el hipódromo, en el encuentro con los jóvenes, el Papa Juan Pablo lanzó esa pregunta, ¿no? Bueno, de todos los jóvenes que están aquí, ¿quiénes van a seguir al Señor, ¿no? En una vida consagrada como religiosas, religiosos, misioneros. Oiga, y muchos levantamos la mano, pues como estábamos Ah, organizados por grupos de parroquia, y yo me acuerdo que yo levanté la mano, ¿no? En medio de ese calor, porque era verano y los bomberos con esas mangueras inmensas nos regaban a todos para mitigar en algo esa ola de calor, pero yo era muy emocionada por respondiendo que yo, ¿no? Y también para eso pues te comento que ya formaba parte de un grupo de discernimiento vocacional, ¿no? Con las hermanas Ursulinas de Quebec. Ellas eran canadienses y la hermana Denise Wallet, la recuerdo con mucho cariño. Ella trabajaba aquí en la parroquia de Salamanca, Monterrico, Nuestra Señora de la Esperanza, y llevaba ese grupito. Éramos como unas 30 jóvenes que nos reuníamos cada mes para tener esos momentos de oración, de discernimiento, de reflexión, ¿no? De temas sobre quién soy yo, ¿no? ¿Cuál es el proyecto de mi vida? Y bueno, hablábamos también, por supuesto, de la persona de Jesús, ¿no? De quien más nos impactaba, nos íbamos como acercando a él. De mi parroquia, varios optamos por la vida religiosa y me encuentro a veces con ellas, imagínate, en la vida ya, ¿no? Ah, la María, Activa, a ver, nos encontramos y recordamos esos claro. momentos, pues, ¿no? Y algunas ya son animadoras superioras de comunidades, provinciales, consejeras. Yo también he estado en esos cargos, ¿no? Y ahora en otros. Y también tenemos amigos del grupo que hoy son sacerdotes, ¿no? Y Qué bonito, justo, ¿no? sí, Qué es bonito. una cosa muy linda porque uno se pone como en esa reflexión de que las vocaciones realmente surgen de la vida pastoral en la parroquia, ¿no? Y ¿Y tiene que ver mucho la en qué familia, te momento te cuento. planteaste ya seriamente el tema de la vocación? Porque estabas siendo pastoral en tu parroquia, luego estás también en un grupo vocacional. ¿En qué momento ya dices, esto es lo mío? Sí, estaba, ¿qué te digo? Eh, el párroco había pedido apoyo para dar clases de religión en las nocturnas. Las chicas empleadas del hogar, el Estado no pagaba las clases de religión. Entonces, nos apuntamos un grupo de jóvenes voluntarios, ¿no? Para ir a dar por las noches clases de religión a estas jóvenes. Yo aporté, me acuerdo, en el colegio John F. Kennedy de Salamanca, Monterrico. Salía de la universidad y me iba volando con mis libros y todo a dar mis clases, ¿no? De religión. Y allí conocí una misionera de la Madre Laura. Como te digo, yo ya venía en un proceso de discernimiento vocacional. Y me llamó la atención, pues, el hábito que no lo reconocía, porque no estaban en Lima, ¿no? No la podía ubicar de qué congregación era y me acerqué y le pregunté, hermana, disculpe, ¿de qué congregación es usted? Y ella me respondió, soy misionera de la Madre Laura, ¿por qué tú quieres ser religiosa? Y mira cómo es el mecanismo de defensa. No, 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 son unas amigas que están preguntando, le digo, y están averiguando, y bueno, yo les estoy ayudando a ubicar congregaciones. Y se sonrió ella. Mañana te traigo, me dijo, ¿vienes a dar clases? Sí, mañana vengo. Te traigo material de mi congregación. Sí, me trajo unos folletos, la revista, ¿no? De la congregación. Y me la dio para que se la ofrezcan mis amigas, supuestamente, entre comillas, pero realmente era para mí, ¿no? Sino que no me identificaba en ese primer momento, pues que estaba como en esa búsqueda. Y sobre todo lo que más me impactó allí, lo que hizo, digamos, ese clic conmigo, fue conocer la vida de la madre Laura, que está aquí en el fondo de mi imagen, ¿no? Una Ujú. mujer de nacionalidad colombiana que fundó la congregación en territorio de pueblos originarios, muy comprometida con la vida y como el Papa la ha señalado en esta encíclica primera que escribe, ¿no? Eh, Magnificat Humanity, una mujer valiente y generosa para reconocer la dignidad del ser humano. Entonces, ese arrojo, y hubo una frase clave que decía en el folleto, mujer andariega, ¿no? Mujer Ujú. andariega, arriesgada, valiente. Yo sentía como que esos
adjetivos se iban identificando con mi personalidad, con mi forma de ser, ¿no? Y entonces empecé a interesarme por conocer más de la vida de ella, de la obra, cómo había iniciado, y fui como encajando, ¿no? Ya a tal punto que ya con mi orientadora vocacional, mi acompañante, ya lo hablaba, ¿no? Que había conocido esta congregación y que me había impactado. Mira, yo había estudiado con las canonesas de la Cruz, era Sí, gente justo pastoral, eso conocí una cantidad de congregaciones. eso me preguntaba. Así estaba con las canonesas, creo que me dijiste las ursulinas, y Sí, justamente como que te encuentras con una congregación diferente y por ahí sientes el llamado, ¿no? así es, sí, mi papá me acuerdo que cuando yo ya tomé la decisión de irme con ellas, mi papá me decía, pero hija, tantas congregaciones que has conocido y te tienes que ir tan lejos con ellas. Sí, papá, le decía, ellas son, ¿no? Yo me sentía como encajada en el carisma, en la propuesta que hacía Laura Montoya, ¿no? De estilo de vida, de consagración, entonces me sentía muy bien con ellas. Cuando fui a pedir ¿Cuál? la carta de presentación de mi párroco, te cuento Ujú. que no me la quería dar. El padre Gabriel, que en paz descanse, también franciscano él, me dice, no, Ana María, tú eres de ciudad, no vas a poder, ellas son misioneras, van al campo, tienen que enfrentarse a una cantidad de riesgos, te va a tocar aprender todo. me decía. Y yo le decía a mi párroco, no importa, padre Gabriel, yo voy a aprender, yo sé que yo voy a aprender, no te preocupes, dame mi carta de presentación, que era lo que me pedía la congregación, ¿no? Y finalmente me la dio. Luego ya después, cuando ya he vuelto ya religiosa en una de mis vacaciones, él me confesó pues que no quería que me fuera porque me tenía pensada para liderar uno de los grupos que estaba iniciándose en la parroquia, ¿no? Pero el Señor Mm. tiene sus caminos, Padre Walter. Y entonces era Sí, otra pues. la brújula que me indicaba. Esto, Ana María, cuando tú decides ingresar al convento, ¿qué es lo más difícil? ¿Qué es lo que más te costó? Porque a veces es lo que uno va haciendo en la parroquia, algunos la profesión, otros los amigos, los padres. ¿Cómo reaccionaron tu familia? Sí, ¿qué te digo? Pues para ellos también fue un impacto en el momento, ¿no? Porque sí me veían que yo iba a la parroquia, mi papá muchas veces me decía, hijita, solamente falta que te lleves el colchón, me decía, ¿no? Porque como me No. iba a las jornadas, a las convivencias, yo le decía pronto, papá, le decía bromeando, ¿no? Pero no me imaginaba pues que el Señor en ese momento me iba a coger así como tan, ¿no? Tan de Él. Entonces sí, el primer impacto fue fuerte, sobre todo para mi mamá, recuerdo, porque como te digo, soy hija mayor, pues era un poco, digamos, la confidente de mi mamá, la que le escuchaba, ¿no? Sus preocupaciones, sus alegrías, ¿no? Compartíamos con ellas cuando venía de la universidad. Y entonces esa pegada para mi mamá sí sé que fue fuerte. Mi papá fue mucho más sereno. Mi papá, me acuerdo que lo dijo muy claro, ¿no? Él me dijo, bueno, hija, si lo has decidido así, te vamos a apoyar, ¿no? Vamos a estar contigo. Él fue mucho más sereno, me comprendió y mi mamá, claro, sintió la pegada porque era su hija mayor, ¿no? Era como su compinche, pues su confidente, ¿no? Pero luego mi mamá fue también entrando en el proceso, ¿ah? Y yo me recuerdo que me decía ella, tan raro, hija, la hija que más lejos está y sin embargo la que más fuerza nos da eres tú, ¿no? Entonces esto siempre a mí me caló, esta expresión de mi mamá, ¿no? Como sabes, pues mi congregación es de origen colombiano, entonces tenido presencia misionera muchos años en Colombia. Venía a mis Claro. vacaciones, un mes, mes y medio, y cuando me tocaba irme, mi papá era el que estaba allí, siempre como dándome un golpecito en el brazo. Bueno, hija, pronto que el carro la deja, me decía, ¿no? Porque mi mamá se abalanzaba, pues, y me daba ese abrazo de despedida, con llanto y todo, ¿no? Pero mi papá era mucho más sereno, le debo mucho, ¿no? A mis papás. ¿Y Soy lo tus, que y tus, soy gracias a lo que hicieron mis padres por mí, claro, ¿no? y tus Conmigo. hermanos cómo reaccionaron? Mis hermanos, pues también sorprendidos, ¿no? Al principio sí fue como una resistencia, pero luego, pues ya con el devenir de los tiempos, yo digo que el Señor también va actuando, ¿no? En la familia de uno. Van como creciendo también con uno en la opción de vida, ¿no?
y ya se vuelve la familia como los colaboradores, ¿no? Aunque en un principio, digamos, es esa, ellos piensan que lo pierden a uno, pero realmente, como le decía a mi mamá, mamá, no vas a perder, vas a ganar más hijas, ¿no? Que son todas mis hermanas de congregación. La familia se va a ampliar, le decía. La familia se va a ampliar y de verdad sí lo hemos vivido, ¿no? Lo hemos vivido porque en momentos claves de la historia de nuestra familia ha estado mi congregación conmigo, ¿no? Eso sí tengo yo que reconocer, agradecer, ¿no? Y no solamente mi congregación, sino también a veces hasta congregaciones amigas, ¿no? Recuerdo cuando mi papá falleció, yo estaba trabajando en Colombia y mis hermanas ya estaban posesionadas en la casa con mi mamá acompañándola. Habían organizado a mi papá ya para el velatorio. Yo llegué en la madrugada del vuelo y entré a la velación y ya mi papito estaba organizado, acompañada mi mamá por todas mis hermanas que trabajaban aquí en Lima, ¿no? Que estaban en Lima, porque nosotras trabajamos siempre pues en provincias, en comunidades, pero coincidió que había un grupo de hermanas en Lima, entonces ellas acompañaron a mi mamá mientras que yo llegaba, ¿no? Y ya cuando llegué yo y me uní pues al momento que estaba viviendo la familia, mis hermanas estuvieron en todo momento conmigo, ¿no? Son momentos claves, ¿no? También en los momentos de Claro. alegría, momentos de visita, ¿no? O momentos de enfermedad, allá han estado mis hermanas también, ¿no? De congregación, eh, al lado de mi familia, ¿no? Que yo tengo eso mucho que agradecer y así debe ser, ¿no? Así debe ser en las congregaciones una relación muy, muy natural, muy amical, muy de tú a tú, de estar al lado de, ¿no? Entonces, eso ayuda, anima, Lo, fortalece, ajá, nos hace lo que ser más dice muy, humanos. lo que dice muy interesante que, porque a veces se tiene ese concepto, esa idea de que los chicos, las chicas entran al convento, los chicos al seminario y entonces ya los padres los pierden. Y sin embargo, no los pierden, sino más bien los ganan, ¿no? Es una experiencia bonita que tú cuentas todo esto. Amiga, ya, tú entras al convento. ¿Cómo fue tu proceso de formación? Bueno, imagínate, el primer desafío era que la congregación no estaba en Lima, estaba en Abancaya, Purímac, y estoy hablándote de tiempos de terrorismo, ¿no? Que Wow. eran fuertes en Lima, 1986. Entonces había que hacer el viaje. Yo, ¿qué te digo? Pues estudiaba, ¿no? Había terminado la universidad y tenía también, daba clases particulares, daba también clases en un colegio, Santa Matilde, con las franciscanas de inglés. Entonces tenía una platita ahorrada y con eso me compré mi tiquete, ¿no? No molesté, digamos, a mi familia en ese sentido, solamente les comuniqué que iba a hacer un viaje para conocerlas, les dije, ¿no? Para conocerlas, pero todos, hasta en mi parroquia, daban por seguro que yo ya no regresaba, ¿no? Bueno, seguramente ya verían pues ¿no? Mi forma de ser, mi proceso también. Y de verdad me tocó viajar en plena época de terrorismo. Yo me pongo a veces a pensar, padre Walter, ¿cómo fue que mi papá, mi mamá no me detuvieron, sabiendo que también por las noticias se enteraban cómo estaba la situación? Y yo ni pensé que estaban los terroristas en el camino. Yo me lancé, me fui, me acuerdo, en un bus que se llamaba Cóndor de Aymaraes, y en ese tiempo la carretera a Bancay era pésima, no era carrera destapada. Uno demoraba casi 3 días para llegar a Bancay. Ahora eso se hace en 16 horas, imagínate, ese viaje, una Wow. carretera muy buena. Y no, pues me fueron a despedir, sí, todos mis compañeros de la pastoral fueron con cajón y guitarra a la agencia, ¿no? Me despidieron en medio de valses y yo Oh. decidí irme un 18 de enero, día de la Fundación de Lima, porque yo soy muy orgullosa de mis raíces, te cuento, muy orgullosa de ser peruana, muy orgullosa de ser limeña y dije, yo me iré un 18 de enero, día de la Fundación de Lima, dije, ¿no? A ritmo de tambor y de cajón, dije. Y así fue, mis compañeros fueron, cantaron valses, ¿no? Muy bonito fue, mi mamá pues sí estaba triste, mi papá un poco callado, ¿no? Y eso a mí me llenaba de gozo, ¿no? Estar acompañada de mis compañeros de la pastoral que me fueron a despedir, mi familia, y fue como una aventura en ese momento, pues un lanzarme a algo desconocido porque
primera vez que salía a, a la región andina, primera vez, ¿no? Entonces era todo un acontecimiento, pues imagínate mi viaje viendo por esa ventana esos precipicios, yo me asustaba y me echaba para el otro lado, me acuerdo, pensando que el bus se iba a voltear, ¿no? Pero Claro. no, llegamos, en esos 2 días y medio de viaje, llegamos a Bancay y empecé el conocimiento. Fue como vivir con ellas, relacionándome pues con las hermanas, saliendo a las misiones con ellas, ¿no? Y luego ya de 2 meses más o menos, les dije, no, yo me quedo. Tomé la decisión de quedarme, comuniqué a la familia y empecé entonces mi aspirantado, mi prenoviciado, fue allí mismo en Abancay. Ya el noviciado sí me tocó salir a Colombia, ¿no? A Medellín. Pero como iba con tantos elementos de la pastoral, también pues ya con estudios académicos, ¿no? De la universidad, yo me he metido de una, tanto de aspirante como de prenovicia, a apoyar en la pastoral a las hermanas, ¿no? Y también reemplazaba a las hermanas que estaban dando clases de religión en un colegio de jóvenes quechuas, varones, ¿no? El colegio César Vallejo, me acuerdo. Ahí di mis clases de religión con los chicos de esta institución, siendo prenovicia, ¿no? Entonces, sí, vieron las hermanas, pues, mi decisión, también, digamos, la formación que traía, ¿no? Tanto de casa como de la pastoral. Y bueno, me dijeron, no, vamos, ya el 26 de mayo pasas al noviciado, pues, ¿no? Ya hay que hacer la carta, hay que hacer los papeles y para Colombia. Éramos dos en ese momento. Una compañera de la comunidad de Chalhuanca, de Apurímac, Ujú. y ella sí dijo que más bien se retiraba, me acuerdo. Yo pues hablé con ella, le digo, no, Francisca, no te vayas, vámonos las dos para Colombia, ¿no? Pero ella no dio el pase, se quedó. Luego nos hemos encontrado. Ella es profesora, está casada, no tiene sus hijitos. Ya nos hemos visto en Abancay cuando yo he regresado ya misionera, ¿no? Y sí, Ujú. hubo un gran cariño, un gran aprecio, fuimos realmente compañeras. En ningún momento hubo discriminación ni tampoco distanciamiento porque yo era de Lima. Las hermanas tuvieron en un primer momento ese temor, ¿no? Por la diferencia, digamos, de edades. Ella era muy joven, acaba de terminar la secundaria. Yo venía ya con estudios, pues, académicos y también con una gran experiencia pastoral, lo tengo que reconocer, ¿no? Entonces, no, fuimos muy amigas porque ella tenía mucha sabiduría de aquello que yo no conocía, que no sabía, como había dicho mi párroco, ¿no? Entonces nos hicimos muy amigas. Ella fue como una maestra para mí. Imagínate, me enseñó hasta a coger una gallina, porque en la vida misionera, eso imagínate para una limeña, pues que vamos al mercado y encontramos ya los pollos listos, ¿no? Y allá tienes que matar la gallina y Ajá, así es. todo, ¿no? Así es. Y caminar por esos caminos, imagínate que son empinados, ¿no? Y que me tocó aprender porque también yo los bajaba al principio sentada, del temor, porque en Lima todo es plano, ¿no? Pero todo eso me tocó aprender, montarme a caballo, ¿no? Para ir a las comunidades. Los hermanos campesinos me ayudaron mucho en eso. Tenían cuidado de darme siempre los primeros tiempos, los primeros momentos, caballos muy suaves, ¿no? Para yo ir entrenándome. Ha sido todo un aprendizaje ese primer momento, padre Claro. Walter, pero lo viví con mucha humildad, con mucha disponibilidad y al mismo tiempo también con mucha alegría, ¿no? Con un sentido sí, como aventura, como un episodio tan distinto en mi vida, pero que me iba formando, como dice mi fundadora, se va desbaratando la señorita para irse levantando la misionera, ¿no? Que necesita el Señor para el anuncio del reino. Y así lo he vivido. Y así fue esa etapa, ¿no? Sí, yo como te digo, trabajaba también, tenía algunos recursos que me solventaba yo misma, ¿no? Entonces, entrar a la comunidad, pues tú sabes que ya es un fondo comunitario donde hay que, ¿no? Sí. Solicitar, presentar presupuesto, rendir informe de cuentas. Fue todo un cambio, pero lo he vivido con sencillez, con humildad, con espíritu de pobreza, como también nos enseña Madre Laura, mi fundadora, ¿no? Como misioneras que somos, y en consonancia, ¿no? Con la historia de nuestros pueblos, de nuestras propias familias. Así es, Padre. ¿Qué es lo que te anima y te desanima?
Actualmente, Sí, actualmente, los momentos más duros que has pasado en tu vida religiosa. los momentos más difíciles que he pasado en mi vida religiosa, bueno, ¿qué te digo? Como somos misioneras, estamos en territorios a veces de mucho conflicto social, ¿no? Ha sido difícil, pero también me catalogo como una mujer valiente, ¿ah? Donde a veces he tenido que interactuar con la guerrilla, los militares en Colombia, los paramilitares, perdón, en Colombia, y los mismos militares, ¿no? En Perú, pues en la época del terrorismo fue fuerte. No podíamos salir al campo, el obispo por seguridad dijo que no, entonces me dediqué en Abancay a acompañar en la cárcel a los que eran inculpados injustamente, ¿no? Como terroristas. Historias bien duras de nuestro país, ¿no? Que ojalá no se vuelvan a repetir, pero donde tanto los unos como los otros fueron crueles con la población civil, ¿no? Ahí nadie gana el año. Tanto el ejército, o sea, las fuerzas que deben cuidar la vida de la población, como los terrucos, fueron inhumanos, ¿no? Con nuestra población civil. Eso para mí fue lo más difícil, ¿no? Porque acuérdate que yo venía también de una familia policial, ¿no? De una Ah, familia castrense donde yo me sentía muy orgullosa de pertenecer y tenía una gran admiración por mi papá, porque mi papá, ¿qué te digo? Tenía una gran ética como policía. Él fue de la Policía de Investigaciones y especializado en seguridad del Estado. Entonces yo tenía un valor grande, ¿no? Y luego ya en la práctica ver otras cosas que no coincidían. Y cuando yo venía a vacaciones yo las hablaba con mi padre, ¿no? Y él me explicaba que sí, que en el cuerpo, pues, policial de las Fuerzas Armadas se veía todo eso, ¿no? Pero que tenía que tener cuidado, me decía él mismo, ¿no? No me podía confiar nomás porque hay de todo, me dice, como en toda sociedad, hay efectivos muy legales, muy, ¿no? Éticos, pero también hay de los otros, tristemente, ¿no? Los que están metidos en la corrupción, coludidos con la delincuencia. Entonces, que había que tener cuidado en este sentido. Eso ha sido, digamos, en el tema de la misión, ¿no? ujú. Otro momento así difícil, pues ha sido cuando he tenido que defender, ¿no? Los derechos de los pueblos originarios. A veces sí, ha habido amenazas, persecución, ¿no? Pero el Señor me ha sabido iluminar, me ha sabido orientar cómo tenía que moverme para pedir la seguridad, las garantías del caso, proteger a mis hermanas, ¿no? Mi comunidad y al pueblo que acompañamos. Eso sí ha sido como momentos difíciles de desafío, de reto, y que muchas veces la gente no conoce, ¿no? Que vivimos los misioneros y misioneras en territorio. A nosotros nadie nos cuenta, los medios de comunicación no nos pueden engañar, porque nosotros hemos visto la realidad, al rojo en vivo, en territorio, y sabemos cómo se vive, cómo se juega la vida, la de nuestros hermanos originarios, ¿no? Que ahí están detrás mío, al lado de Laura Montoya, son rostros de hermanos Sí, de los pueblos originarios del Perú. Ahí hay sí. andinos, amazónicos, ¿no? Hombres y mujeres que apuestan por la vida digna, por el buen vivir de sus comunidades, ¿no? Y que van creciendo en el fortalecimiento de sus comunidades, con sus más y sus menos, igual que todos nosotros, ¿no? Pero ahí van avanzando, van caminando y son los hijos e hijas de Dios, como decía el Papa Francisco también. Entonces, eso ha sido como un reto, un desafío, pero también eso mismo me ha ayudado a ser una mujer más fuerte, de una visión más amplia, ¿no? Y estar allí donde la vida clama, Padre Walter. Esa es Así mi es, consigna, estar allí donde estar la ahí vida donde ve clama. la clave. Esto, a veces cuando un sacerdote, como decimos, mete la pata, una religiosa y todo se forma un escándalo y se creen que eso es la vida sacerdotal, la vida religiosa. Hay sacerdotes religiosos, misioneros, misioneras como tú que nos cuentan estas historias increíbles, ¿no? Hasta de persecución. Eh, ¿Alguna anécdota que recuerdes fuerte de persecución que has tenido? Bueno, voy a contarte, a ver, una. Sí, en la Amazonía peruana, el obispo nos pidió el favor de asumir la dirección del pedagógico, porque habían algunas irregularidades y este pedagógico funcionaba pues en convenio con el vicariato, ¿no? Se habían visto algunas anomalías, había denuncias, entonces
habló con la congregación, bueno, y me pidieron que asumiera la dirección de este pedagógico. Fue muy difícil porque sí, habían actos de corrupción, ¿no? Los dineros, por ejemplo, que las organizaciones indígenas pagaban para que sus jóvenes pudieran estudiar, porque tenían que dar un pequeño aporte, no se registraban, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, pues había estudiantes que iban a hacer las prácticas a las instituciones educativas y habían tenido temas de violación, digamos, con las chicas del colegio, ¿no? Al yo Wow. entender esta situación, pues tuve que empezar a llamar, a hacer, ¿no? Las correcciones del caso, las amonestaciones también, ¿no? Y fui denunciada, ¿no? En la comunidad como que no estaba en el ejercicio correcto de mi oficio, pues como directora, ¿no? Yo no lo había, Ujú, digamos, hablado este tema así públicamente. Entonces, como cualquier día, era un lunes para empezar la semana, me acuerdo, una de mis estudiantes me ujú, fueron a buscar a la casa, yo me alistaba para ir a clases, o sea, a la dirección, ¿no? Y me dicen, hermana, la venimos a buscar porque han tomado anoche el pedagógico, no la van a dejar entrar y la han denunciado en la UGEL, ¿no? ¿Qué vamos a hacer, hermana? Porque tenía un grueso de estudiantes que estaban conmigo, ¿no? Estaban de acuerdo con esas correcciones que se estaban haciendo, esas, sí, poniendo en, digamos, todo como debe ser, pues, ¿no? En una institución educativa de ese nivel. Y le dije, no, tranquilas, vamos a ir a clase. Entonces fui caminando al pedagógico, eran varias cuadras, y se iban sumando mis estudiantes conmigo. Llegamos con un grupo fuerte de estudiantes a la institución y sí, estaba la institución tomada por un grupito de estudiantes y unos profesores se habían unido a esta trama, ¿no? Estaban tomando. Y entonces les dije, estudiantes, profesores, colegas, por favor, permiso, voy a entrar. Tenemos que empezar labores, ¿no? Si ustedes no quieren entrar, están en su derecho, pueden quedarse fuera, pero nosotros tenemos que trabajar. Eh, entonces, uno de ellos, el más alzadito, me dijo, primero tenemos que dialogar contigo. Listo, le dije, dialoguemos, no hay problema. Entramos y dialogamos. Unas religiosas también de las hermanas de la Compañía de Jesús se hicieron presentes, se enteraron del caso y se pusieron a mi lado y me acompañaron en los diálogos, ¿no? Yo agradezco mucho a esta congregación. Entramos y dialogamos. Mira, el diálogo demoraría como unos 35 minutos, recuerdo, pero logramos desarticular todo, ¿no? Y sí, los estudiantes que habían tomado eran los denunciados precisamente porque en sus prácticas habían tenido esas acciones, pues, ¿no? Habían violentado a las estudiantes de la institución y los profesores, pues, estaban en contra de la corrección de ese tema de, de corrupción que había de no reconocer los pagos de los jóvenes estudiantes indígenas. Entonces, cuando ya se dieron los diálogos, gracias a Dios, pudimos, desarticular todo esto, ¿no? Uy, padre Walter, mira, yo entré a la dirección y, mejor dicho, sentí como un peso encima, ¿no? Que caía y llegaron justo los de la UGEL. Ellos llegaban, ya avisados por los otros, querían encontrarme con la institución tomada para, digamos, declararme que no estaba apta para la conducción del pedagógico, ¿no? Cuando llegaron, se sorprendieron. Nos habían informado que la institución estaba tomada. Sí, hemos dialogado y ya está todo normal, les dije, ¿no? Entonces, se tuvieron que regresar con la cola entre las piernas, como se dice, ¿no? Fue lo más difícil y también porque ya habían amenazado que iban a poner bueno, me dijeron, vamos a poner unas dinamitas allí, unas bombas, ¿no? En la casa tuya, ¿no? Para hacerle daño a mis hermanas también. Yo ya había pedido con anticipación garantías también a la gobernación para proteger el convento, digamos así, ¿no? El párroco del ujú. lugar me dijo, hermana, me dice, esto está muy difícil, mejor echémonos, hagámonos a un costado, me dice, ¿no? Y yo le dije, no, padre, ya hemos tomado este toro por las astas y hay que seguir adelante. Mira, no me arrepiento, fue difícil, pero logramos poner organización, sobre todo por el bien de todos esos estudiantes que sí querían, ¿no? Sus estudios
digamos, a lo bien y porque había también un fuerte grupo de jóvenes indígenas que estaban estudiando en esa institución que tenía por convenio el vicariato, ¿no? El vicariato lo había iniciado, había puesto gran presupuesto precisamente para llevar esa instrucción superior a esta región tan distante, tan lejana, ¿no? Tan olvidada. Porque eso también hay que decirlo, padre Walter. En esas zonas de frontera, distantes, difíciles, si hay educación, es gracias a la presencia de la iglesia, ¿no? Hombres y mujeres Así es, religiosas, así sacerdotes es. que estamos poniendo el pecho y a veces con un número limitado de docentes que nos dan las UGELs, ¿no? Yo he tenido que ser en frontera, imagínate tú, directora de colegio, profesora de matemáticas, la secretaria y asesora. Esos cuatro puestos, pero solamente pues reconocida como directora, ¿no? Oficialmente. Pero había que cubrirlos para que los chicos no se perjudicaran, los estudiantes, ¿no? Y si hay lo que hay, es gracias a la presencia de la iglesia y ahí sí un reconocimiento. Gracias a eso hemos ido fortaleciendo las organizaciones indígenas. Los hombres y mujeres que hoy son líderes de las organizaciones indígenas son exalumnos de nuestras instituciones, de los internados, de las hermanas, de los misioneros y misioneras, y que están llevando adelante los procesos, ¿no? Entonces es una gran satisfacción. También otros logran salir Claro. profesionales y Y han a vuelto veces, a la región y están ajá, y a prestando el veces servicio. Y a veces hay críticas injustas contra la iglesia, ¿por qué no ven el Vaticano? Que como si la iglesia fuera la causante de la pobreza en los países. Son Así, políticas que no permiten el desarrollo de los pueblos, ideologías, y entonces la iglesia lo que hace más bien contribuye a ayudar en esta problemática y la iglesia es la institución con más obras sociales en el mundo, ¿no? Entonces, y a veces, como te decía, las críticas son injustas porque no se dan cuenta de todo el bienestar que hace la iglesia con las obras sociales, personas entregadas como tú. Ana María, si tuvieras que decirle a una chica o un chico también que se está preguntando sobre su vocación, qué quiere Dios de mí, ¿qué le dirías? bueno, yo le diría eh, que se lance, se arriesgue en esa aventura apasionada de descubrir, de discernir, ¿no? Em, ¿Qué quiere el Señor conmigo? ¿No es cierto? Primero hay que identificar qué quiere el Señor conmigo y luego ya buscar pues la familia religiosa, ¿no? O si es para el sacerdocio diocesano también es válido pues, pero primero hay que descubrir qué quiere el Señor en mi vida, ¿no? Y eso se hace a través de un proceso pues de discernimiento, de mucha oración, de mucha reflexión. eh, Hay grupos en las parroquias, también algunas congregaciones lo ofrecen, ¿no? Experiencias de discernimiento vocacional, incluso venir a compartir con nosotros, ¿no? En nuestras casas, sin compromiso, viéndonos de cerca, ¿no? Ven y verás, como dice la frase, ¿no? Ven y verás, ¿no? Cómo vivimos, cómo somos y todo esto ayuda, ¿no? Yo diría, anímate joven y sé valiente, ¿no? Y arriésgate porque vale la pena. Vale la pena, Vale. vale la pena, sí, ser valientes y sobre todo responder con generosidad porque allí está nuestra realización, ¿no, Padre Walter? Yo Así diría es. que tienes que identificar esto. Si tú eres feliz allí, es lo tuyo. Pero si vives con una vida, pues, ¿qué te digo?, de arrastre, ¿no? Como que algo te pesa, sí, cuestión, no es lo tuyo, ¿no? Pero hay que vivir esto con mucha entrega, con mucha pasión, como diría Francisco, ¿no? Hay que ponerle pasión a la opción de vida donde estamos, ¿no? A nuestro estilo de vida. Y todo es más fácil, porque tú me preguntabas qué es lo más difícil. Han habido momentos difíciles, entre comillas, pero que realmente me han hecho más fuertes, ¿no? Entonces, Así yo creo que cuando uno lo vive con alegría, con pasión, con entrega, no hay nada difícil, como para una madre, un padre, ¿no? Que le ponen pasión a la entrega en su familia, a sacar adelante a sus hijos. No hay nada difícil, todo lo superan, todo, hasta los momentos más críticos, ¿no? Más álgidos. Entonces, esa es la fuerza del amor. Hay que ponerle mucho amor, mucha garra
y una actitud sencilla, humilde, ¿no? De discernimiento, de reflexión y mucha oración, eso sí, para que podamos escuchar la voz de Jesús que habla en nuestras vidas y que nos convoca, ¿no? Que nos convoca a esta bella historia de entrega, de amor, de servicio. Sí, padre, yo diría eso. ¿Qué? Ajá. Si hay alguna chica que después de escucharte habla de la Lauritas, ver tu testimonio, quisiera conocer tu comunidad, ¿cómo se comunicarían? Ah, sí, me pueden encontrar en las redes, y ya saben mi nombre, Ana María Palomino, ¿no? Corso. Tenemos también nuestra página web, www.misioneraslauritas.org.co. Y bueno, mi número de teléfono también lo puedo dar, no hay problema. Claro, nueve puesto. treinta y cinco 785479, ¿no? Con mucho gusto para apoyarles, acompañarles, sí, darles los elementos necesarios que les ayuden a identificar qué es lo que quiere el Señor con nosotros, ¿no? Porque yo digo que eso es clave, Padre. A veces uno puede equivocarse, ¿no? En lo que el Señor quiere en mi vida, en lo que va a ser realmente mi realización, y entonces a veces no hay reversas, ¿no? Entonces yo diría que hay que tener mucho cuidado con el proyecto de vida personal para podernos ubicar bien en la historia, ¿no? Y ser plenamente felices, desarrollarnos plenamente. A eso yo le De, apuntaría. ajá. Desde tu experiencia y desde lo que tú conoces, ¿cómo resumirías en una frase el tema vocacional? Bueno, el tema vocacional lo defino como una vida al estilo de Cristo, ¿no? Al estilo de la persona de Jesús, de entrega, de servicio y de un profundo amor. Qué bonito. Hermana, gracias por tu testimonio, que Dios te bendiga y sigan mucho los éxitos pastorales. Un abrazo, que Dios te bendiga. Gracias, Padre Walter. Gracias a todos. Un Encantado. abrazo. Bye bye. Bendiciones. Bye. Que estés bien. Bendiciones.